cosas de las que el Señor Jesús les enseña a sus discípulos en ese ínter en que está cenando con ellos. El Señor Jesús en jueves, Él ha preparado el lugar, Él ha mandado a sus discípulos a preparar la cena, pero a veces cuando escuchamos la cena o escuchamos Jueves Santo, nos enfocamos un poco en lo que es simplemente la institución de lo que hizo el Señor Jesús, de su nuevo pacto, ¿no? En la cena. Pero en realidad esa noche pasaron muchísimas cosas, ¿no? Pasaron el lavamiento de los pies de sus discípulos, lo que era la traición de Judas. El Señor les habla acerca de la promesa del Espíritu Santo, les da la parábola de la vid. Entonces, el apóstol Juan, en el Evangelio, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, que es donde Jesús ora a su Padre, porque ya va a ser a punto de ser arrestado, esos 5 capítulos nos hablan de esa sola noche, que es el Jueves Santo, ¿no? Y yo quiero tocar tres puntos, que es humildad, servicio y amor, de 3 situaciones que sucedieron en esa noche, ¿no? Y vamos a entrar un poco en contexto acerca de eso, pero la reflexión que quiero que hagamos es cómo tú te acercas a la mesa del Señor, ¿no? En humildad te estás acercando, participas de estos elementos con ese sentir humilde, ese sentir servicial o ese sentir amoroso, ¿no? Porque el opuesto a esto es el orgullo, ¿verdad? El opuesto al servicio es pues el estar sin hacer algo para el Señor, ¿verdad? Lo que Él nos pide hacer, ¿no? El opuesto al amor es el odio. ¿Qué sentir tenemos cuando nosotros venimos y participamos de la cena del Señor? ¿No? Eso es lo que quiero que nosotros reflexionemos, y que al escuchar al Señor en su palabra tengamos una perspectiva distinta de simplemente venir y tomar el pan y beber la copa, ¿no? El apóstol Pablo es muy serio, ¿verdad? Cuando en 1 Corintios 11:27 es muy serio cuando dice, bueno, antes del 23, él les dice, yo no los alabo porque ustedes se reúnen para lo peor. Recuerden que los corintios estaban reuniendo para emborracharse, ¿no? Estaban reuniendo para causar división, causaban división en esta reunión. Entonces el apóstol Pablo trae orden y dice, yo no los alabo por eso, ¿no? Y todavía en el capítulo 10 les dice, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios, ¿no? No es hasta el 27 que les dice, después de decir del 23 hasta el 26 de 1 Corintios, después de decir que él recibió del Señor, lo que también nos ha entregado, todo esto que él recibió, este recordatorio en el 27 dice, por tanto, ustedes que pruébense a sí mismos, examinen su corazón. Yo quiero que examinemos nuestro corazón a este punto, a la entrada de la cena del Señor. Examinemos en cómo está nuestra vida en cuanto a la humildad, en cuanto al servicio y en cuanto al amor. Entonces vamos a entrar en contexto. ¿Qué ha pasado el domingo anterior? Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. El domingo Él ha entrado al templo también, ha inspeccionado el templo, lo ha purificado, ¿no? Se ha despedido del templo, se ha despedido de la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba en ese lugar, Dios ya no moraba en la ciudad, ya no moraba en el templo. Él entra a Jerusalén para completar la obra de redención. Él entra a Jerusalén porque Él quiere reunir a su pueblo, Él quiere entregarse por su pueblo, Él desea, cuando vemos en el Monte de los Olivos, Él ora por la unidad de su pueblo, por la unidad de los suyos, y Él entra a esta ciudad para ser el rey de su pueblo. Él se despide y en estos momentos Él va a preparar su muerte. Una vez que Él se despide del templo, puesto que Él dice, ya el Señor no está aquí, Él sale y da estas predicciones en Marcos 13, ¿verdad? Estas predicciones de lo que va a pasar con Israel, con la ciudad que va a ser destruida. Y Él
él en estos momentos va a preparar su muerte en estos últimos días, en comunión con sus amigos, en comunión con sus discípulos, un tiempo donde también el Señor va a prepararlos a ellos para después de su muerte. Por eso es que Él va a dar las mejores lecciones que podemos nosotros encontrar en la palabra son el día jueves, previo a su muerte, ¿no? Lecciones acerca del servicio, lecciones acerca del amor, de la comunión, de la confianza y de la esperanza de la resurrección, ¿no? El lunes él visita a sus amigos, a Lázaro, María, a Marta, es ungido de pies a cabeza por los cabellos y perfume de María, un perfume de alto valor, y donde le dice a sus discípulos que, porque los discípulos se quejan, ¿verdad?, de este acto de María, pero él les dice a sus discípulos que la dejaran hacer esto porque ella estaba preparándose y ella estaba preparando y anticipando la sepultura del Señor. El martes él anticipa la traición de Judas y la negación de Pedro. A Pedro, ¿se acuerdan que le dice, tú me vas a negar 3 veces? Y Pedro le dice, ¿cómo crees, Señor? Yo estoy dispuesto a morir por ti, ¿no? Y el miércoles él se presenta esta traición de Judas, cuando Judas hace esta traición por 30 monedas de plata, para que entonces el jueves él tenga esta cena de la Pascua con sus discípulos, ¿no? Y donde él les dará las últimas lecciones. Tal así, te decía que el apóstol Juan se lleva casi 4 capítulos para hablar de esta noche. Entonces el Señor previamente ha puesto a descubierto la situación de Israel, la ausencia de Dios en el templo, pero él ahora se encuentra con estos hombres, con sus discípulos. Él se encuentra en intimidad con ellos. Él se encuentra con estos 12 hombres que eligió, estos 12 hombres que capacitó por 3 años, que serían la base, ¿verdad?, de la iglesia, pero que en estos momentos no entendían muchas cosas. Había cierta torpeza en ellos porque en estos momentos, cuando él está cenando con sus discípulos, ellos discutían sobre quién sería el mayor, ¿verdad? Entonces, eso va a dar pauta para que Jesús comience esta serie de lecciones de estos 5 capítulos en Juan, y el Señor prácticamente, a raíz de este problema con estos discípulos de saber quién era el mejor, el Señor les enseña 3 cosas importantes en esta institución de la Cena del Señor. Además de que les va a dar este nuevo pacto en su sangre, y va a instituir este pacto, porque les va a decir, háganlo esto como recordatorio de lo que yo hice por ustedes. Él les va a enseñar humildad, servicio y amor. Y digo estas cosas importantes porque en estos momentos la fiesta de la Pascua se había convertido en un ritual, ¿no?, en una tradición, y en el que ellos recordaban la muerte de los primogénitos, ellos recordaban la salida de Egipto ocurrido en los tiempos de Moisés, pero no entendían que esto también era sombra de Cristo, de lo que habría de venir, de lo que Cristo iba a hacer. Era sombra del evangelio que comunicaba el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Por eso él va a confrontarlos primeramente con su orgullo. Ellos estaban orgullosos en ese momento porque ya lo hicimos, estamos con el Mesías. Y entonces decían, a ver, ¿quién va a ser el mejor, ¿no? Y todos decían, Juan decía, yo soy el mejor, soy el discípulo amado, ¿no? Y estaban discutiendo en este punto. Y entonces los va a confrontar, después les va a enseñar acerca del servicio al lavarle los pies, y va a darles un nuevo mandamiento, que era, ¿se acuerdan cuál es este nuevo mandamiento? El del amor, ¿verdad? Todo sucede en esta misma situación. Cosas importantes que ellos debían aprender para la comprensión de esta institución, de este nuevo pacto en su sangre. Para el Señor Jesús era importante que ellos supieran que esta institución se trataba de su obra redentora, se trataba de su sacrificio, se trataba de lo que el Señor ya había comunicado desde antes, desde los profetas, pero que ellos lo habían hecho como un ritual, lo habían hecho como una tradición. Una institución
la cual ellos no debían olvidar y que debían abrazar cada vez que estuvieran juntos y que estuvieran en comunión. Entonces, más adelante el apóstol Pablo haría un llamado a la iglesia de Corintio a discernir esta institución, a discernir el cuerpo de Cristo, pues ellos habían olvidado la razón de la institución y el propósito. El propósito de esta institución era la unidad, que ellos se amaran, que ellos se sirvieran, que ellos no buscaran ser el mayores que otros, sino que buscaran ser el menor que otros. Entonces, este problema se suscita más adelante, ya cuando la iglesia se conforma, y por eso el apóstol Pablo los exhorta. Quiero citar 1 Corintios 11, si gustas ir ahí. 1 Corintios 11, 17 al 22. Los corintios en estos momentos han olvidado lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos sobre cómo entrar a la mesa del Señor, cómo estar en comunión, cómo ser unidad. Y entonces los corintios olvidan. En 1 Corintios 11, 17 al 22 dice así: pero al anunciaros, 1 Corintios 11, 17 al 22. Y dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, ¿no? El Señor Jesús les da el ejemplo de cómo debían ser unidad. Le dio el ejemplo a sus discípulos, ¿no? El ejemplo era servicio, unidad y amor. Entonces, ellos habían olvidado esto porque ellos se estaban congregando no para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Pero también se estaban congregando para crear divisiones, no para unir, no para ser uno en Cristo. Reunirse tenía el propósito de unir, no de dividir. Y precisamente, hermanos, cuando nos reunimos para dividir es porque falta lo que el Señor nos enseñó para la comunión. Cuando nos reunimos para dividir, o cuando tú te reúnes, o cuando tú vas a la iglesia a congregarte para dividir, es porque hemos olvidado, o porque has olvidado el servicio, has olvidado el amor y has olvidado la humildad, ¿no? Por eso es importante decir que si no tenemos a Cristo, no estamos permaneciendo en Él. Dice el apóstol Pablo: abstente de participar de la cena del Señor. Abstente. Si en tu corazón hay división, si en tu corazón hay falta de humildad, hay falta de servicio, entonces abstente. Y dice el apóstol Pablo: arrepiéntete, ¿verdad? Examínate, pruébate si de verdad estás discerniendo el cuerpo del Señor, porque el cuerpo del Señor se trata de ¿qué? De unidad. Se trata de reunirse para lo mejor. Se trata de reunirse para hacer una unidad en Él. Entonces, hasta que no podamos discernir verdaderamente el cuerpo de Cristo, que se trata de que seamos uno, entonces no podemos entrar a esta mesa. Necesitamos buscar unidad, necesitamos buscar amor unos a otros, necesitamos buscar servir en el cuerpo del Señor. ¿Qué te falta de estas cosas? Otros pueden decir que eres amoroso con los demás, que eres un cristiano amoroso con los miembros de la congregación. Pueden decir que eres un miembro amoroso con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Eres amoroso. Porque el llamado al amor del Señor, este nuevo mandamiento, no solamente se trataba de amarse entre ellos como discípulos, sino el apóstol Pablo viene a decir en Romanos que debíamos amar hasta nuestros enemigos, ¿verdad? Y que si un enemigo tenía sed, teníamos que invitarlo de beber. Por eso la reflexión es esta. O sea, ¿estás siendo amoroso con los miembros de la congregación? ¿Cómo estás tratando a tus hermanos? ¿Estás buscando la unidad? ¿Estás buscando servir?
a otros en todo momento, estás buscando servir en la comunidad, servir en la iglesia, porque si una de estas cosas falta, es probable que haya un punto ahí de orgullo o que haya un punto ahí de no querer servir para el Señor o que haya ahí un problema de orgullo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando no queremos servir en la iglesia? Que lo hagan otros. Eso es orgullo, ¿eh? Cuando no queremos servir y comprometernos, no, al fin están ellos que lo hagan. Eso es un problema de orgullo. Porque entonces ese problema de orgullo me hace ver que yo quiero ser servido de los demás. Y eso no es lo que enseñó el Señor Jesús, ¿verdad? Porque ¿qué hizo el Señor Jesús? Le lavó los pies a los discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no soy amoroso con otros y llego a algún lugar y los veo a ras de hombro a los demás, como por debajo? Es un problema de orgullo también. Cuando me siento indispensable en las cosas que hago, es un problema de orgullo. Cuando no quiero servir, cuando nada más quiero venir a escuchar las cosas bonitas de Dios y ya, ¿no? Es un problema de no servir. El Señor nos invita, enseña a sus discípulos a ser siervos. ¿Has dejado tú de reunirte por la falta de alguna de estas cosas? ¿Has sido tú la causa para que otro hermano deje de congregarse? Tu falta de servicio, tu falta de amor a otros, tu orgullo han sido la causa para que otro se deje de congregar o para que tú te dejes de congregar, para no discipularte, para no reunirte en vez de oración. Porque aquí tenemos nuestras actividades y nosotros hacemos un llamado a participar. Pero muchas veces decimos, no, me da flojera ir, ¿no? Hay problema de orgullo, ¿verdad? Porque el Señor nos llama a desear sus cosas. El Señor nos llama a servir, nos llama a participar. Y esto es lo que el Señor Jesús les está enseñando esta noche del jueves a sus discípulos. Ellos estaban peleando por ver quién fuera el mayor. Entonces, si hay este tipo de problemas, debemos esperar, porque el apóstol Pablo dice, juicio comes si bebes para sí. Si no disiernes todavía el cuerpo del Señor. Entonces, el verdadero discípulo que está en Cristo es aquel que anhela la comunión, anhela ser uno en el Señor, con aquellos por los cuales también Cristo murió. No podemos decir, yo no quiero reunirme con esta persona. No podemos decir eso, porque el Señor también murió por esa persona. Y el Señor nos llama a la comunión con su cuerpo. Entonces, el capítulo 17, el Señor Jesús en Juan, Él incluso ora a su Padre para que sean uno en Él. Y sigue diciendo Pablo en este pasaje, 1 Corintios 11, ahora el 20, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Vean aquí el problema, ¿verdad? Se adelantaban, hacían sus grupos como los que se llevaban mejor y tenían su cena y no esperaban a otros, ¿no? Y entonces, y eso era ocasión también para que se embriagaran, ¿no? Dice, pues que ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Cuándo yo debo abstenerme de la cena del Señor? Cuando en mi vida hay división del corazón, cuando en mi vida hay orgullo. Por eso es importante. 2 veces el apóstol Pablo lo dice del 27 en adelante, dice pruébense, y la otra palabra que utiliza es examínense. Porque el apóstol Pablo está diciendo, tengan cuidado, porque no haya en su corazón orgullo, que no haya esta falta de servicio, esa falta de amor. Por eso examínense para participar de la cena del Señor. Entonces, ¿cuándo yo debo abstenerme? Cuando hay división, cuando hay orgullo, cuando hay falta de servicio.
a los demás, cuando hay falta de amor a los demás. Dice Pablo, cuando se presentan estas cosas, dice Pablo, eso es menospreciar la iglesia de Dios. ¿Estás sirviendo en tu iglesia? ¿Estás amando a otros? ¿Estás siendo humilde en todas las cosas? Entonces, ¿o estás buscando esas cosas en el Señor? Entonces, participa y hazlo en memoria del Señor, de lo que Él hizo y de lo que Él enseñó. ¿Procuras tú servir en lo que sea, amar, buscar la humildad? Ahora vayamos a 1 Corintios 11 hasta del 27 al 29. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, escucha esto, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquel que come este pan, bebe esta copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, vean aquí, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come. Por eso la reflexión es, ¿en qué estás fallando? ¿Servicio? ¿Estás fallando en el servicio? ¿Estás fallando en el amor a otros? ¿Hay alguien a quien no perdonas? ¿Hay alguien a quien te caes demasiado mal y no le hablas? Estás fallando en amor, ¿verdad? Estás fallando en cuanto al orgullo. Entonces examínate, arrepiéntete y entonces entra a la mesa del Señor. Porque aquel que bebe y come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y vive para sí. ¿Qué tan importante debe ser para el apóstol Pablo el que nos probemos, el que nos examinemos? Que examinemos nuestro corazón a la luz del Evangelio, a la luz de lo que Cristo nos ha enseñado, de lo que Cristo ha hecho. Examinémonos, hermanos, si hay orgullos, si hay menosprecio a la iglesia del Señor, si hay falta de amor, si hay falta de servicio. Ahora quiero que vayamos a estas 3 lecciones, más en específico, en 3 eventos que suceden en esta noche. Vamos a Lucas 22. Lucas 22 del 24 al 30 y vamos a ver aquí 3 cosas de cómo debo participar, cómo debo yo entrar a la mesa del Señor. Lucas 22 del 24 al 30. La primera manera de cómo entrar a la mesa del Señor debe ser con mansedumbre y con humildad. Dice así, versículo 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor aquí les dice que la grandeza no se trataba de enseñorear naciones o a otros como el mundo lo hace, sino se trataba de servir. Él dice, es mayor el que sirve, es mayor el que sirve, no el que se sienta a la mesa. Él hace alusión a su persona, porque si ellos lo consideraban mayor, o ellos si lo consideraban como verdaderamente su Señor, entonces ellos debían decir, como él dijo al final, yo estoy con ustedes como el que sirve. Como diciéndoles, si quieren ser mayores, de hecho ya lo ha dicho antes, porque ya habían discutido de este tema anteriormente, el Señor Jesús les dijo, si quieren ser mayores, tienen que ser servidores, como yo les he enseñado y como yo les he dado ese ejemplo.
Anteriormente, en Mateo 11:29, dice el Señor Jesús, les dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando tú te dispones a participar de la cena del Señor, o sea, cuando tú estás dispuesto a entrar a esta mesa y pasa las galletas y pasa el jugo, tú estás dispuesto, tú también estás diciendo que Cristo es mayor y que tú eres menor. Cuando tú te propones y te dispones a participar, tú estás bajándote de tu orgullo y estás poniendo en primer lugar al Señor, quien se entregó por ti y que dio su vida por ti. Tú estás buscando y aprendiendo mansedumbre. Cuando tú tomas la galleta, el jugo, es porque tú estás diciendo: yo estoy buscando la mansedumbre del Señor, yo estoy buscando la humildad de Cristo. No nada más es hacerlo como una acción, sino lo que significa, lo que tú estás haciendo al tomarlo. Tú estás diciendo: el Señor es preeminente, es prominente en mi vida y yo soy menor. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Cristo crezca y yo mengüe. La razón por la cual él iba a menguar es porque Cristo iba a crecer. No es que Juan el Bautista dice: tengo que esforzarme en menguar para que Cristo crezca. No, era al revés, ¿verdad? Que Cristo primero crezca y por consecuencia entonces yo menguo. Esa es la actitud por la cual entramos a esta mesa, ¿no? Es la actitud de Juan el Bautista: que Cristo siga creciendo, que Cristo siga siendo mayor en mis decisiones, en lo que yo hago, en mis pensamientos, en todo, para que al Cristo crecer en mí, entonces yo por consecuencia vaya menguando en todas las cosas. Esa es la actitud en cómo debemos entrar a esta mesa. Así tú te presentas a la mesa del Señor. Tú te presentas cada mes que lo llevamos aquí, te presentas con esa actitud de mansedumbre, con esa actitud humilde, ¿no? Número 2, ¿cómo me presento? En disposición a servir. Vamos a Juan 13, versículo 4 y 5, y de ahí nos vamos del 12 al 16. Vean que esta acción del Señor sucede en este jueves, en esa noche de la cena. Fíjate lo que dice el 13:4, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, estamos en el 12, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesús se levanta de la cena, comienza a lavar los pies de sus discípulos. Él les está dando una lección, ¿verdad? ¿De qué? De servicio. Él lava los pies a todos los discípulos, incluyendo a Judas, ¿verdad? Incluyendo a Tomás, quien iba a ser incrédulo en su resurrección, incluyendo a Pedro, quien le iba a negar, incluyendo a los demás que aún no entendían nada. Él le lava los pies a cada uno de ellos. Y entonces el Señor les dice: yo les he dado ejemplo, así hagan ustedes. Dice: pues el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Vean, el Señor les está dando ejemplo en esta última noche con ellos, ejemplo de servir, ejemplo de humildad, ejemplo de mansedumbre. Este pasaje tiene mucha relación con el anterior. Esto nos habla que el Señor quería que el tema del orgullo y del servicio fueran elementos importantes para estar con Él, para perseverar en Él, para tener esperanza en Él, que fueran
elementos importantes en la comunión unos con otros. Elementos importantes para el acercamiento correcto a su mesa, al grado de servir incluso a los traidores, al grado de servir incluso a los incrédulos, incluso servir a los que iban a negar. ¿Tú sirves? ¿Tú eres un servidor? ¿Te consideras un servidor de Dios? Porque de la misma manera, cuando tú participas de estos elementos, tú estás diciendo: yo soy un servidor del Señor. Yo soy un siervo, yo soy un esclavo del Señor. Yo deseo servir a su iglesia, porque sirviendo a su iglesia estoy sirviendo al Señor. ¿O eres tú selectivo en tu servicio? Dices, un mes sí sirvo, otro mes no. O un año sí sirvo, otro año me cambio de iglesia y ya, no pasa nada, ¿no? O sirvo en lo que me gusta, nada más. Es que a mí no me gustan niños, es que a mí no me gusta esto, pero si el Señor el Señor te llama, ¿verdad? Por eso es importante esta permanencia en la palabra, para que veamos dónde el Señor quiere llevarnos a servir. Y estamos en incógnita de no saber qué hacer, en dónde servir. ¿Por qué? Porque no entramos a la palabra y no somos dirigidos en qué áreas el Señor nos quiere tener para que le sirvamos a Él. ¿Eres de los que te gusta que te sirvan? El Señor Jesús dejó el ejemplo claro de cómo se debía servir a los demás, que no debíamos ser selectivos en el servicio, sino que debíamos servir incluso a los traidores, incluso a nuestros enemigos, a los incrédulos, a los que negaran al Señor Jesús. Entonces, cuando tú te preparas y participas de estos elementos, no solamente es tomar la galleta y el jugo, es lo que significa. Tú estás participando, entonces tú estás tomando el ejemplo de Cristo de ser un servidor y de ser humilde y manso. ¿Ven por qué la seriedad del apóstol Pablo de decir examínate? La seriedad del apóstol Pablo de decir pruébate a ti mismo. Porque no nada más era un ritual, como lo hacían en la Pascua, un ritual, sino lo que conllevaba el significado. Entonces, cuando tú te preparas y participas de los elementos de la cena del Señor, tú estás diciendo: Señor, yo quiero servirte como tú sirves. Yo estoy dispuesto a servir, a perdonar a miembros de la congregación. Yo estoy dispuesto a servir a mi vecino. Es que mi vecino es así, así. El Señor te llama a servir a su vecino. Y pasa a veces que barremos la calle y hacemos una línea, ¿no? Para no barrer la basura del vecino, ¿verdad? Nada más barro mi parte, ¿no? Y cuando podemos servirles en esa parte, ¿no? Cuando podemos servirles en ser amables, en ayudarles en alguna situación, ¿no? Entonces, el Señor nos llama incluso a servir a la persona más difícil de servir. Porque dice el apóstol Pablo: si no es tu actitud de servicio esa, entonces abstente de servir, porque no has discernido el cuerpo de Cristo, no has discernido lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Y por último, ¿cómo debemos entrar a la mesa del Señor? En amor. Juan 13, del 31 al 35. Juan 13, del 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, está hablando aquí de Judas el traidor, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, la traición de Judas da la pauta para que el Señor les diera este nuevo mandamiento. Él ha instituido este nuevo pacto. Y al cerrar el antiguo pacto,
porque el antiguo pacto se trataba de obras, se trataba de cumplir la ley. El Señor resume el agradar a Dios en un solo mandamiento, que era el amor. Y entonces el amor unos a otros ya no era un mandamiento de obras, sino era un mandamiento producido por el Señor en ellos, producido por ser sus discípulos, porque al final dice, conocerán, o sea, si ustedes se aman, conocerán todos que sois mis discípulos. Como diciendo el Señor Jesús, o sea, la manera en cómo ustedes se van a amar, ustedes, eso va a evidenciar que ustedes son realmente mis discípulos. Porque, como diciendo, es lo que el Señor ha hecho en ustedes para que ustedes entonces amen. Y por eso, antes de darles este nuevo mandamiento, el Señor aprovecha para enseñarles la parábola de la vid. Y la parábola de la vid es una parábola en donde se repite mucho la preposición en. Y esta preposición en nos habla de unidad, que este era el propósito del Señor en esta noche, que ellos fueran una unidad, en mansedumbre, en humildad, en servicio y en amor. Fíjense, terminamos con esto, Juan 15 del 7 al 13. Dice así el Señor Jesús. El Señor Jesús antes ya le ha dicho a sus discípulos que Él era la vid verdadera y que ellos eran los pámpanos. Y todo pámpano que no da fruto será desechado, ha dicho el Señor Jesús eso. El Señor Jesús está diciendo, es más, en 15:1 Él ha dicho, mi padre es el labrador y yo soy la vid, ustedes los pámpanos, es decir, los pámpanos son las ramas, es decir, que no debían hacer nada, solamente permanecer en la vid, para que la vid entonces diera los nutrientes, para que entonces las ramas, que son ellos, dieran fruto por sí solos, permanecientes en Cristo. Entonces, dice entonces el 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vean, esto se conecta mucho con Juan, ¿verdad? Cuando dice el 35 de Juan, del 13:35, que dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieren amor unos con nosotros. ¿Cómo ellos iban a producir amor? Permaneciendo en Él, ¿verdad? Permaneciendo en Cristo, permaneciendo en la vid. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice el siguiente, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté otra vez en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vean este contexto, de que permanezcan en mí, ¿no? Dice, y mis palabras en ustedes, en estos dice, si llevan mucho fruto son mis discípulos, si permanecen en mi amor. Y luego el 12 dice, este es mi mandamiento. Y repite lo que dice Juan. Dice que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La causa del amor era el amor del Padre al Hijo y el Hijo a los suyos. Por eso, antes de darles el mandamiento, Él hace un llamado a permanecer en su amor. O sea, la manera en que ellos podían amarse unos a otros es porque ellos permanecían en el amor del Padre y del Hijo. Permanecían en la palabra y guardaran los mandamientos. Eso era permanecer en el amor de Dios. Y Él hace llamado a permanecer en su amor, como guardando los mandamientos, para que así entonces ellos pudieran amar a otros como Él nos amó. Entonces, cuando tú participas de esto, tú participas en amor y tú estás diciendo, yo guardo los mandamientos, yo permanezco en Cristo. Porque al participar de esto, tú estás representando lo que Cristo hizo por ti.
Estás moliendo en símbolo con tus muelas, estás moliendo su cuerpo. Y el jugo lo estás bebiendo y es el símbolo del derramamiento de sangre. Tú estás haciendo parte tuyo el evangelio, el sacrificio. Pero también tú estás diciendo que tú estás permaneciendo en Cristo. Tú estás diciendo que eres un pámpano, que esperas en Él. Y que al esperar en Él, entonces es Él quien produce los frutos en ti. Cuando tú participas, tú estás diciendo que estás permaneciendo en el amor de Cristo. Tú estás diciendo que estás guardando sus mandamientos. Tú estás diciendo, cuando estás participando de esto, tú estás diciendo, yo estoy buscando amar a otros en el amor de Cristo. Por eso te decía al principio, dirán de ti otros que eres alguien amoroso, eres alguien que ama a otros sin recibir algo a cambio, sin recibir el amor a cambio también. Reflexiona y acércate a la mesa del Señor, reflexionando en estas cosas, diciendo, me estoy acercando en amor, estoy guardando sus mandamientos, estoy permaneciendo en el amor de Cristo, estoy entrando a su mesa en humildad y mansedumbre, estoy entrando a la mesa sabiendo que soy un servidor, deseando ser un servidor, porque hermanos, esa es la esencia del evangelio. Dice la palabra que debemos andar como Él anduvo. El Señor Jesús vino ¿a qué? A servirnos. El Señor fue a la cruz humilde y manso. Nos amó dándose en sacrificio por nosotros. Eso es la esencia del evangelio. Si el evangelio se trata de humildad, si el evangelio se trata de mansedumbre, de servicio, si el evangelio se trata de amor, entonces esa es la actitud que nosotros debemos tomar para entrar a esta mesa. Y si no hay estas cosas, entonces abstente de tomarla. Abstente porque no vas a poder discernir lo que Cristo hizo, no vas a poder discernir lo que significa la cruz. Entonces abstente, ora al Señor y arrepiéntete de tu orgullo, arrepiéntete de tu falta de servicio, arrepiéntete de tu falta de amor a otros. Acércate a su mesa, recordando que por su causa somos hechos hijos suyos y que la causa de su sacrificio es para conformarnos a la imagen del Hijo. La causa de su sacrificio es para que Cristo se conforme, que Cristo crezca cada vez más, que Él sea mayor. La causa de su sacrificio es para que fuésemos hechos santos, seamos santificados para Él. La causa de sacrificio es para que le reconozcamos quién es Él y le demos la gloria en todo y en todo momento. Así que reflexiona en estas cosas y después de orar vamos a participar de estos elementos. Y quizá a lo mejor a la luz de la palabra de Dios hay situaciones en las que a lo mejor no eres un buen servidor, o a lo mejor situaciones en las que no estás amando a alguien, o que en esta oración de repente el Señor te muestre que no has sido humilde, no has sido manso, o que ha habido una persona a la que no estás amando, etcétera. Que sea en esta oración que tú le digas al Señor, Señor, perdóname, ayúdame, permíteme entrar a tu mesa en arrepentimiento y permíteme tú poder remediar una situación que tenga que ver con estas cosas, con orgullo, que tenga que ver con falta de servicio o falta de amor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por permitirnos estar aquí, por el sacrificio que hacemos de venir a tu casa, Señor. Perdona nuestra falta de disposición, perdona nuestro orgullo, perdona nuestra falta de amor hacia los demás. Perdona, Señor, nuestra falta de servicio. Tú nos llamas, Señor, y
y en el momento que tú nos llamas, nos pones a servir, nos pones a amar a otros, nos pones a practicar tu humildad y tu mansedumbre. Esta institución que tú nos dejaste no es solamente un ritual, no es solamente algo que hacemos por tradición. Tiene un significado mucho más valioso, porque estos elementos que tenemos delante de nosotros significan y nos recuerdan tu sacrificio, que tú te entregaste, que tú fuiste obediente a la cruz, tú fuiste manso a la cruz, fuiste humilde a la cruz, no abriste tu boca para nada, como cordero fuiste llevado al matadero y fuiste molido por nuestras transgresiones. La cruz nos enseña que tú viniste a servirnos y que este sacrificio nos lleva al amor. Nos muestra cuánto nos amas, nos muestra cuánto tú aborreces el pecado. Así que permítenos asombrarnos de lo que tú hiciste para que en ese sentir podamos nosotros permanecer en tu amor, permanecer en lo que tú hiciste. Que tengamos arraigado tu obra y de esa manera podamos ser entendidos para que al entrar a tu mesa podamos entrar con responsabilidad y con lo que implica todas tus enseñanzas, todo tu ejemplo que nos dejaste, Señor. Límpianos, Señor. Sé que cada uno de nosotros hay situaciones en las que no hemos mostrado estas cosas, pero tú límpianos, tú perdónanos, tú ayúdanos, Señor, a poder tratar con estas situaciones que no te agradan, para que entonces podamos entrar a tu mesa confiados, podamos entrar sabiendo que no somos dignos, pero que tu gracia nos permite o nos hace dignos de poder hacerlo en ti, Señor. Así que gracias por lo que tú eres, lo que tú haces, lo que sigues haciendo en esta congregación, Señor. Límpiala, ayúdanos a comprender estas tres cosas: el amar, el servir y el ser mansos y humildes. Pero que esto nos ayude o nos lleve siempre a la unidad, no a la división. Siempre nos lleve a trabajar para tu gloria, no para nuestra gloria, Señor. Te bendecimos, Padre, y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.